buscar en nuestras Biblias el Salmo 27. Hoy centraremos nuestra atención en este salmo. Salmo 27. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos ante ti por medio de la oración, sabiendo, conociendo de nuestra debilidad, pero conociendo también de tu suficiencia. Te pedimos que utilices tu palabra y por tu Espíritu Santo tú implantes tu palabra en nuestros corazones. Concédenos no solo comprender lo que está detrás de estas palabras. Señor, nosotros queremos, como cantábamos hace un momento, andar y vivir en tu voluntad. Concédenos esto en tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, no hay que ser un experto en sociología o estar muy al tanto de lo que está pasando en el mundo para darse cuenta que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo incierto. Con eso nos referimos a que por causa de la caída vivimos en un mundo donde la inestabilidad, lo inesperado y contingente es algo cotidiano. Lo dicho, ahora no es simplemente una visión pesimista de la vida. Solo tenemos que ver las noticias para percatarnos rápidamente de lo incierto que es el mundo en el que nosotros vivimos. Una de las noticias que impactaron a las personas esta semana fue la muerte de una niña de 4 meses de edad. Los padres de esta niña emigraron recientemente con sueños y aspiraciones de prosperar en este país. Llegaron justo para que la niña naciera aquí. Pasaron de pronto una mala noche esta semana con el hijo mayor que estaba enfermo y al amanecer la bebé estaba muerta. Fue algo inesperado. Era algo que los padres no esperaban. Esta es la historia que encontramos detrás del Salmo 27. El Salmo 27 es uno de los salmos más conocidos y reconfortantes del Salterio. Está en el contexto de un mundo inestable, contingente, inseguro. Y es difícil saber si es principalmente un salmo de confianza escrito en un contexto oscuro de la vida de David o es principalmente un lamento que David está elevando a Dios debido a enemigos implacables. La razón de la confusión que hay entre los comentaristas es una cosa o la otra. Es que la primera mitad del Salmo, o sea, los versículos que van del 1 al 6, exudan confianza. La otra mitad es una oración sumamente conmovedora. Mis amados hermanos,
Lo que tenemos en el Salmo 27 es un despliegue de dos estados de ánimo estrechamente relacionados por el mismo autor inspirado debido a que vivimos en un mundo incierto. El escritor unió su material como dos movimientos de una misma sinfonía. Y el punto es que estos dos estados de ánimo, la confusión y la confianza, pueden vivir juntos en el mismo corazón. ¿No te has encontrado tú en ocasiones confiado y ansioso? ¿Confiado y temeroso? O al menos vas de un estado de ánimo al otro con suma facilidad, con suma rapidez. Estoy seguro que todos aquí en algún momento nos hemos sentido así. Y es lo que pasa cuando somos simplemente seres humanos débiles, afectados por la caída. Dado que es cierto para nosotros que debería ser un consuelo el saber que estamos en las manos de Dios, también la debilidad de muchas veces no poder manejar nuestras circunstancias como debiéramos, pudiera traer a nuestro corazón desconfianza y en ocasiones hasta desconsuelo. Aquí tenemos un ejemplo en la vida de David que puede ser reconfortante para cada uno de nosotros. Lo que tenemos en este salmo es el ejemplo de la vida de David. Si alguien en el Antiguo Testamento sufrió aflicciones, fue el rey David. En ocasiones vinieron estas aflicciones como fruto de desatinadas decisiones que David tomó. Por ejemplo, eligió muchas mujeres para sí. Ahora, debemos entender que a la luz de la Biblia, muchas mujeres es más de una. Y David tuvo varias. Eso trajo como consecuencia problemas familiares, rencillas entre los hijos, rencores de algunos de sus hijos para con él, etcétera. Por otro lado, fue un hombre que derramó mucha sangre. Y es verdad que por causa de sus funciones, primero como general del ejército de Saúl y luego como rey de Israel, David tuvo que tomar la espada para defender el reino de Israel. Pero mis amados hermanos, probablemente David se excedió en sus funciones al punto de que Dios no le permitió construir el templo de Jerusalén. Otra desatinada decisión que trajo consecuencias en la vida de David fue el censo incitado por Satanás y por su propio orgullo. Simplemente él quería ver el poderío militar que contaba. Y eso trajo aflicciones a David. Y en el pico de todas las desatinadas decisiones que tomó David está el asunto de Betsabé, mujer de Urías. La lista de pecados que David cometió en un solo evento es abrumadora. Pereza, incumplimiento de sus deberes dados por Dios, codicia, abuso de autoridad, adulterio, manipulación, mentira, asesinato, impenitencia. Por todos estos desatinos, David sufrió. Ahora, hubo aflicciones, situaciones aflictivas que sufrió David, que él no las buscó. La animadversión de Saúl, el rapto de su familia por los amalecitas, la rebeldía de su hijo Absalón, la sublevación de Seba, hijo de Bicri, la hambruna que vino a Israel por el abuso que Saúl tuvo sobre las gabaonitas. Ni siquiera tuvo nada que ver con eso. Ok, si usted no sabe de esta historia, de todas estas historias, hay un problema. Usted tiene mucha ignorancia bíblica. Yo debiera decir estas historias y usted decir, sí, yo sé, eso pasó en 1 de Samuel, en 2 de Samuel. Lo cierto es que si algo podemos ver en la vida de David en medio de sus aflicciones, es que él siempre manifestó confianza en Dios. Es mi punto en esta mañana, mientras meditemos en el Salmo 27,
lo siguiente. Y quiero, mi amado hermano, que tú prestes atención, porque esto es el centro de lo que estaremos viendo en esta mañana. Atiende aquí, mi hermano. En un mundo incierto y peligroso, como el que nos ha tocado vivir, el creyente debe manifestar su confianza en Dios. Oye esto, en un mundo incierto y peligroso, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, el creyente debe manifestar su confianza en Dios. Eso es de eso de lo que está hablando David en el Salmo 27. La pregunta es, ¿cómo puede entonces un creyente manifestar su confianza en Dios a pesar de que vivimos en un mundo incierto y peligroso? Mis queridos hermanos, el creyente debe manifestar su confianza en Dios por medio de una actitud confiada en momentos de adversidad. Miren los versículos 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando vemos las historias de David en el Antiguo Testamento, hay algo que salta a la luz y que es evidente. David era un hombre valiente. No solo lo podemos ver en la historia, en las primeras palabras de este salmo es evidente. Mira aquí, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Qué cosa hay allá afuera que sea tan peligroso, tan inesperado como para que mi corazón sienta temor? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Generalmente cuando vemos expresiones similares en las Escrituras, hablando de que Jehová es luz o que Jehová es fortaleza o salvación, se está refiriendo el escritor bíblico en esas otras ocasiones. Cuando habla de eso, se refiere a atributos divinos que realizan obras. Pero en este caso, el salmista David no está expresando su convicción acerca de los atributos divinos. No está hablando de la ontología, o sea, la naturaleza constitutiva de Dios, sino más bien está hablando de Dios acerca de un asunto experimental del salmista. En otras palabras, el salmista está hablando preeminentemente de lo que Dios es para él, de lo que Dios es para el salmista en cuanto a su relación con Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, ahí hay una expresión muy similar a esta. Sin embargo, está hablando de algo diferente. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La idea que está transmitiendo Juan en su carta es que nuestro Dios es santo y no hay motivación, acto u obra que en algún sentido se pueda culpar a Dios de algún tipo de malicia. Es lo que está diciendo Juan en la primera epístola. Pero la expresión del salmista, cuando dice que Dios es su luz, tiene un sentido muy diferente. Es algo más bien experimental. Es la idea que tiene el salmista de lo que Dios es para sí mismo. La idea es que en medio de un mundo oscuro en el que vivimos, por causa de la caída de Adán, por la relación que David tenía con Dios, Dios no solo le daba luz, sino que Jehová mismo era su luz. Mis amados hermanos, aunque Dios es luz en su naturaleza, hablando de santidad y odio al pecado,
Dios es solo su luz para su pueblo. Aunque Dios es salvador, Él solamente es la salvación de su pueblo. Aunque Dios es una gran fortaleza, es distintamente guardador de su pueblo. Dios es amor, sin embargo, Él está airado todos los días contra el impío. No sé si me he hecho entender y has captado la idea. Él no está hablando de los atributos de Dios. Él está hablando de lo que Dios es para el salmista. Mis amados hermanos, la razón por la que muchas veces tememos es que ignoramos u olvidamos lo que Dios es para el creyente por causa de Cristo. Aquellos creyentes que viven en temor, tienen que vivir en temor porque olvidan quién es Dios para él. Para David, Dios era su luz. El salmista afirma que incluso en la oscuridad de la terrible amenaza de la guerra, él no tiene miedo porque Dios es su luz. Dios puede disipar la más terrible de la oscuridad. Jehová es para David como una luz que alumbra en un lugar oscuro, despejando las sombras, mostrando todas las cosas con los verdaderos colores que tienen, trayendo gozo, alegría al día y ahuyentando los temores que agazapan en la oscuridad. Miren lo que dice Matthew Henry sobre este texto. Con qué fe tan viva canta David victoria en su Dios y se gloria en su santo nombre. Jehová es mi luz. Los súbditos decían que David era la antorcha de Israel. Segundo de Samuel 21:17. Y por cierto que esa lámpara que ardía y alumbraba, él confiesa que su luz no era propia como la del sol, sino prestada como la de la luna, ya que Jehová era su luz, metáfora que aquí significa protección y ayuda, en el mismo sentido que la luz expulsa la ansiedad que causan las tinieblas con los peligros reales o imaginarios. Fin de la cita. Para David, Jehová era su Salvador, aquel que le rescataría de las adversidades más extremas. Noten que Jehová era su Salvador, no porque evitaría que Jehová sufriera adversidades. Obviamente David no pertenecía al evangelio de la prosperidad. Jehová era su Salvador porque David sabía que Dios le cuidaría en medio de las aflicciones. No solo porque en el pasado ya había protegido a David, él sabe que en el futuro aquello inesperado y contingente, aquello que no espera, aún allí, Dios le cuidaría. Miren los versículos 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, eso es mirando al pasado, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora mira al futuro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mis amados hermanos, la razón por la que David no temía, aunque viniera un ejército contra él, no estaba en que David tenía un ejército más grande y mejor preparado. La razón por la que David no temía estaba en que Dios era su fortaleza. La palabra es tomada del argón popular, la palabra fortaleza. Se refería a una masa rocosa que servía de guarda y fortaleza. Una expresión similar la encontramos en el Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. Mis amados hermanos, no hay nada, oye esto, no hay nada, o pocas cosas, vamos a decirlo así para no ser tan absolutos, son más contradictorias que alguien que cree en Dios y es temeroso de la vida. Sí, mis amados hermanos, van a pasar cosas, van a venir aflicciones sobre nosotros.
Van a venir COVID, va a venir cáncer, van a venir enfermedades, van a venir problemas con nuestros hijos, van a venir problemas con nuestros nietos, porque esto no para. Uno dice, ya mis hijos están grandes ya. Ah, sí, espera que vengan los nietos para que tú veas. Y yo no tengo nietos, pero conozco muchos abuelos aquí. No para. Las aflicciones en este mundo, vivimos en un mundo incierto. ¿De dónde debemos extraer nosotros el coraje para vivir en un mundo tan incierto en que Jehová es nuestra luz, Jehová es nuestro Salvador, Jehová es nuestro refugio? Mi amado hermano, ¿qué es aquello que trae verdadero temor a tu corazón? Y yo no estoy hablando, mi hermana, de una cucaracha voladora que viene sobre ti. No, déjame aclarar, no vaya a ser que... ¿Qué es aquello que realmente llena de temor tu corazón al punto que cuando viene un pensamiento acerca de eso, tu alma se inquieta? Eso le pasó a Job. Si vamos a Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Oigan esto. Porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Qué temes en realidad? ¿Qué pasaría si, al igual que Job, eso que tanto temes, lo que realmente impacta tu corazón en lo privado, aquello que te aterra que acontezca, qué pasaría en tu alma? ¿Qué pasaría en tu vida cristiana? ¿Qué pasaría en tu vida espiritual si tal cosa te acontece? No estoy hablando de una simple aflicción. No estoy hablando de que se te ponchó una llanta. Estoy hablando de aquello que tú tanto temes. Aquello que no le dirías ni a tus pastores, pero que está en tu corazón. ¿Dónde vas a extraer la valentía para vivir delante de Dios? El salmista David nos enseña cómo. Aprende quién es Dios para el creyente. Dios, mi amado hermano, es nuestra luz. Dios, mi amado hermano, es nuestro Salvador. Jehová es nuestra fortaleza. ¿Saben? Cuando todo nos va bien y nuestras finanzas están y no estamos enfermos y nuestros hijos están tan lindos corriendo para aquí y para allá y todo está bien, cantar una alabanza al Señor es relativamente fácil. Pero cuando el cielo se pone negro y vemos a Satanás como nuestro más cercano compañero, y maldades y malvados vienen sobre nosotros, y vemos la aflicción en nuestra carne, es allí donde el creyente debe manifestar su confianza en Dios. Lo demás es nada. Cuando a ti te va todo bien y tú dices, no, yo estoy ahora en el cielo. Sí, claro. Y cuando todo te está mal, ¿dónde estás? ¿En el infierno? ¿Sabes dónde deberías estar en medio de la aflicción? Deberías estar en el cielo también. Porque Jehová es tu luz. Jehová es tu salvación. Jehová es tu fortaleza. Ahora, no solo el creyente debe manifestar su confianza en Dios en medio de la adversidad por una actitud confiada en Dios, sino que también el creyente manifiesta su confianza en Dios por medio de sus prioridades. Mira los versículos 4 al 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Para David, el adorar a Dios corporativamente, esto no es algo privado, esto es algo corporativo, es en un lugar específico, con otros al lado. Para David era una prioridad la adoración corporativa y estar con el pueblo de Dios. Para él eso era fruto de amor a Jehová. Miren la prioridad de David. Una cosa he demandado. Y cuando tú lo ves en hebreo es una entre todas las demás. Esto habla de una prioridad en la vida de David. Esto no es algo que él hacía cuando tenía la posibilidad, cuando no habían situaciones difíciles. Era una prioridad en la vida de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Es interesante la manera en que comienza el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ok. Aquí viene alguien. Joel, ¿tú no has dicho que no debemos demandar cosas de Dios? ¿Qué tal conducta de decreto? ¿Cuál es la otra palabra? Reclamo. No está bien a la luz de la Biblia. No está allí David demandando, declarando y decretando algo. Ok. Gracias a Dios tenemos el hebreo para que nos ayude a interpretar el texto. La palabra demandado literalmente significa preguntar, inquirir, consultar. En ninguna manera implica que el creyente tenga algo, o sea, alguien para exigir a Dios o demandarle o decretar alguna cosa. Más bien, la expresión es la petición humilde y piadosa de un creyente que desea expresar cuál es su prioridad en la vida. Esta no es una lista exhaustiva de prioridades, sino la expresión más fervorosa de la más importante prioridad en la vida de David. Lo sabemos porque en momentos de aflicción, cuando todo lo que nos rodea está oscuro y tenebroso, mostramos en ese momento lo que realmente nos importa. La intención de David es que si tuviera la oportunidad delante de Dios de pedir una cosa, un solo deseo proveniente de lo más profundo de su corazón, esta sería su petición. Noten por el contexto lo lógico sería que David pidiera la liberación de sus enemigos. Él está hablando de un ejército que acampaba contra él. Él está hablando de aflicciones. Lo lógico sería que la petición de la que vendría de su corazón como la más importante sería: Señor, líbrame de la aflicción, líbrame de mis enemigos. Sin embargo, la petición que eleva David viene por otros derroteros. Miren la petición. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mi querido hermano, si Dios te diera la oportunidad de pedir una cosa, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaba? Aladino. El cuento de Aladino no, es parte de un libro, Las Mil y Una Noches, niños. ¿Recuerdan ustedes que se encuentra el genio de la lámpara? Y que el genio de la lámpara se le para delante de Aladín y le dice: tengo 3 deseos para darte. No puedo tener la voz del genio. Imagínate que Dios venga y te diga: pídeme una cosa.
lo más profundo de tu corazón, tu interés más grande, ¿qué tú le pedirías al Señor? ¿Sabes? Una de las cosas que más evidencian el estado espiritual en el que nos encontramos es la oración. No es venir a la iglesia, es la oración. La primera pregunta que yo te haría es, ¿tú oras? Yo no estoy hablando de esos dardos que elevamos al cielo cuando estamos en el tráfico, pidiéndole a Dios que nos libere de un accidente, o alguna oración fugaz que elevamos antes de salir a casa. Hay personas que tienen un cartel que le dice, antes de salir de casa, ora. Y esta es la oración. Señor, cuídame. ¡Guau! Oh, esa es una oración. Bueno, si vamos a ser rígidos en el término, está orando. Pero yo no estoy hablando de eso. Tú oras. ¿Tú dedicas tiempo a orar al Señor? ¿Tú dependes de Dios en oración? Ahora, oras, ¿ok? Supongamos que oras. ¿Qué pides? Saben, nuestras oraciones más íntimas manifiestan los verdaderos deseos de nuestro corazón. Si yo pudiera ver tu lista de oración, yo pudiera saber lo que de verdad a ti te importa. Otra cosa que aprendemos de este versículo es lo siguiente. Oye esto, mi amado hermano. Oye eso. Hay algo que aprendemos de este versículo. No le pidas a Dios aquello que no estás dispuesto a pagar el precio. Mira el pasaje. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Oramos. Señor, dame intimidad contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio por tenerlo? Mira cómo lo dice la versión de las Américas este texto. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. David le pidió una cosa y se esforzó por tenerla. David no tendría tal cosa, David no vería la oración como un medio para la pereza o sencillamente esperar sentado. David oraba y estaba dispuesto a pagar el precio de aquello por lo que estaba pidiendo. David tenía muy claro cuál era la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y también la responsabilidad humana. Había determinado buscar a Dios en la casa de Jehová. Esta es una declaración, no solo de intención, mi amado hermano, sino un deseo bien profundo en el corazón. Ahora, noten cómo habla David del local a donde él quería estar. Aquí son muchas las palabras que usa. Y recuerden que en este contexto del Salmo 27, era solo el tabernáculo, ¿recuerdan la clase de escuela dominical? Era solo eso lo que había. Sin embargo, allí en el Salmo 27, David, yo soy Paulino, perdóneme. Allí David habla de ese lugar como la casa de Dios, el templo, el tabernáculo, la morada de Dios. A la luz de todo el consejo de Dios, cuando vamos a aplicar este texto a nuestra vida, ¿de qué debemos hablar? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Óyelo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que el punto es que aquel amor y deseo que tenía David por una casa de campaña hecha de madera y de pieles y de tela,
debemos tenerla mucho más nosotros por el pueblo de Dios, reunidos en adoración. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y te advierto, este texto no habla de nuestro cuerpo. Este texto habla de lo mismo que habla 1 Timoteo capítulo 3, 14 y 15, de la iglesia. La iglesia es la asamblea de los santos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros como pueblo, no solo en lo personal? Aquí no se está refiriendo de que mi cuerpo es templo del Espíritu, no. Aquí está hablando de que la iglesia es el templo y morada del Espíritu. Eso lo sabemos por el contexto. No está hablando allí del creyente individual por los versículos anteriores, sino que está hablando de la iglesia. ¿No sabéis que todos vosotros, como iglesia, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, la iglesia? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También vemos una idea similar en 1 de Pedro, capítulo 2, 4 y 5. Y estos textos, mi amado hermano, es para probar que si David tenía amor por una casa de madera, tela y pieles, porque allí se reuniría Dios con su pueblo, nosotros debiéramos tener un amor mayor por la asamblea de los santos, la iglesia. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La imagen en los 3 versículos que he citado, el de 1 Timoteo, el de 1 Corintios y el de 1 de Pedro, es que presentan a la iglesia como un templo donde Dios debe ser adorado. El punto es, mi querido hermano, que si David sentía verdadero deleite en una tienda de palos y de lonas de tela, que era figura del verdadero templo de Dios, Jesucristo, y luego de la iglesia, ¿cuánto deleite deberíamos tú y yo tener por la asamblea de redimidos por quien Cristo murió? Tristemente vivimos en un mundo evangélico, donde los creyentes ven como una opción, como cuando quiero, el asistir a la adoración. Tristemente hay profesantes cristianos que ven el pertenecer a una iglesia como algo opcional. Mis amados hermanos, si David amaba una casa de lona, de telas, de pieles, porque Dios se reunía con su pueblo allí, nosotros debiéramos amar mucho más a la iglesia. Dice un puritano, iglesias, oye esto, iglesias visibles, particulares, bajo pastores visibles, ahora son el tabernáculo de Dios. Ok, aquí hay un creyente y dice, tú sabes lo que es ir a oír todos los domingos a Joel predicar, a Daniel y a Ricardo, con lo que gritan esos infelices. Prefiero, me va a edificar mucho más, sentarme en mi casa, con un café en la mano, en short, fíjate, aquí tenemos que venir más o menos en short, pongo algo donde poner mis pies, como o subo, si tiene esos sofás que levanten, ahí pongo el culto de IBCJ, porque Sugel, ese sí predica
Por cierto, estoy de acuerdo con usted. O Miguel Núñez o el preferido de usted. Así hay muchos cristianos, muchos profesantes en nuestros días. El punto es, mi amado hermano, Dios no se reúne por internet. Dios está comprometido a tomar a una iglesia visible, particular. Cuando digo particular es X, con pastores visibles para hacer de ellos su tabernáculo. ¿Sabe qué somos nosotros ahora? El tabernáculo de Dios. Dios está presente. Dios está aquí. Y es lo que hace precioso esta reunión. La pregunta es, ¿por qué tiene David este tipo de obsesión, anhelo por la casa de Dios? Particularmente cuando recordamos que está hablando del tabernáculo, ni siquiera es el templo de Salomón, que vendría muchos años después. La respuesta a esta pregunta es que la respuesta a esta pregunta no está en que era gloriosa la construcción. Si ustedes vieron allí, hermoso, hay oro y demás, pero la verdad, comparándolo aún con otras figuras arquitectónicas de la época dedicada a otros dioses, el tabernáculo no era gran cosa. Y Dios lo hizo así con toda intención. La belleza de ese lugar no estaba en las figuras arquitectónicas, ni la calidad de las pieles, ni siquiera del oro de las cosas que estaban allí. Lo valioso de ese lugar era que Dios se reuniría con su pueblo, haría presencia allí para que fuera adorado, exaltado, y Él usaría a esos pobres sacerdotes para enseñar la palabra al pueblo. Eso era lo que tenía de valioso ese lugar. La pregunta ¿es que se iba a celebrar algo importante allí? O sea, iba a haber algo tan entretenido que a David le interesara tanto ese lugar. Mira qué era lo que esperaba hacer allí en ese lugar David. En primer lugar, él quería estar en ese lugar todos los días para inquirir. Eso significa para hacer un ejercicio mental de aprender más de su Dios, para contemplar la hermosura de Jehová, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, para realizar los sacrificios de júbilo. Allí en ese lugar se harían los sacrificios que Dios usaría temporalmente para traer perdón al pueblo. El simple ejercicio de ¿cómo se llamaban los animales? Una oveja siendo sacrificada era un deleite que para nosotros pudiera ser algo hasta burdo. Era un deleite para David. Dios estaría usando temporalmente ese sacrificio para traer misericordia y perdón al pueblo. Ese sacrificio apuntaba a uno supremo, total y significativo, el del Señor Jesucristo. Ese sacrificio de Cristo traería perdón completo, retroactivamente, así lo llamamos los teólogos, a todos aquellos que confiaron en el método de Dios. Pero por último, David amaba ese lugar porque allí Dios sería alabado. Miren lo que dice James Montgomery Boyce en su comentario, porque mis amados hermanos, alguien puede decir, pero ven acá, Joel, ¿no está Dios en todo lugar? ¿No es lo mismo yo estar en mi casa? Mira, Joel, entiéndeme, yo me paso 6 días de la semana trabajando como un loco.
y Dios está en todo lugar. ¿No sería mejor que todos nosotros nos quedáramos en casa y que ustedes, los pastores, que para eso se les paga, vengan y graben y se transmita por internet y todos estemos cómodos y felices en nuestra casa? ¿Qué hay de especial en sencillamente reunirnos el domingo en la mañana y adorar al Señor? Aquí viene la respuesta de un gran teólogo presbiteriano. Hay algo que experimentar de Dios en la iglesia que no es fácil de experimentar en otros lugares. De lo contrario, ¿por qué tener iglesias? Si lo único que necesitamos es instrucción, también podemos obtenerla mediante una cinta. Cuando él vivía, estaban los cassettes. Si tú no sabes lo que es un cassette porque eres muy joven, puedes ir a YouTube, hay algunas figuras allí. Lo puedes obtener por un audio, una cinta de audio o un libro. Si es solo compañerismo, podemos encontrarlo igualmente o quizás mejor en una pequeña reunión en el hogar. Hay algo que decir sobre el puro canto físico de los himnos, al sentarse en los bancos, al mirar el púlpito y contemplar la Biblia del púlpito mientras se expone, el saborear la Santa Cena y la atmósfera misma de un lugar apartado para la adoración que es espiritualmente beneficiosa. Yo añado a eso. Lo que es espiritualmente beneficioso es que Dios ha determinado esa reunión con esos santos pecadores para hacer su presencia allí y hacerles bien. Mis amigos, mis hermanos, ¿anhelas fervientemente estar en la asamblea de los santos? Cuando tú determinas faltar a la reunión de la iglesia, es un asunto de real importancia. Mis amados hermanos, yo sé que la asistencia a la iglesia, a la adoración, es algo cuantitativo, como ocurre con todas las actividades del nuevo pacto. La esencia de si estás aquí o no es algo del corazón. Algunos pueden ir a la constitución de nuestra iglesia y ver que se puede faltar algunas actividades. Algunos pueden tener la triste tendencia de tener una lista farisaica de excusas legítimas para validar su ausencia. Mira, dice aquí la Constitución que hay algunas razones, ¿cómo decimos nosotros allí? Bueno, que se pueden faltar. La providencia. Y ahí le metemos ¡guau! Un montón de cosas. No, la providencia no ha querido que yo vaya a la iglesia. Mis amados hermanos, es verdad que hay algunos impedimentos que pueden hacerte faltar a la iglesia. Pero ni la Constitución y mucho menos la Escritura está respaldando la mentalidad de la lista de chequeo. La esfera primaria de obediencia en el nuevo pacto es el corazón. Aún aquello tan cuantificable como la asistencia, debemos en eso mostrar una obediencia evangélica. Dios viene cada semana, y mis amados hermanos, tú dirás, él está gritando demasiado ahora. Esto lo vale. Dios viene cada semana a visitar a su pueblo. ¿Habrá alguien más importante que eso? No lo hay. Miren el ejemplo de los santos del antiguo pacto. Ellos sabían la mitad de lo que tú sabes de teología. Ellos ni siquiera han visto el amor fervoroso, apasionado de nuestro Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos.
Y mira a estos hombres y mujeres que ignoraban la mitad, más de la mitad de la Biblia. Yo quiero que tú vayas conmigo allí. Porque si ellos tenían una preocupación legítima por estar donde debían estar, tú y yo deberíamos tenerlo más. Números capítulo 9, versículos 6 al 13. Números capítulo 9, versículos 6 al 13. Mira el ejemplo de estos santos del Antiguo Testamento. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de un muerto. El contexto probablemente es, de pronto murió el padre de la familia. Sus hijos tuvieron que cambiarle de ropa, prepararlo para que muriera. Era el tiempo de la Pascua y estaba establecido, prescrito, que si habías tocado un muerto, no podías celebrar la Pascua. Y algunos que le aconteció tal cosa, fueron a Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, oye la respuesta de Dios, que estuviere inmundo por causa de muerte, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierba amarga lo comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrará hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrará. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Mis amados hermanos, aquí había un grupo de hombres y mujeres que legítimamente pudieran no celebrar la Pascua. Ellos hubieran podido quedarse tranquilos y decir: bueno, mira, tocamos un muerto, fue necesario, nuestro padre murió, nuestra madre murió. El año que viene lo hacemos. Estos eran hombres y mujeres que ardía en su corazón un vívido deseo de honrar a Dios. Y buscaron una manera de hacerlo. Aquí algunos fueron impedidos de celebrar la Pascua debido solamente a un asunto ceremonial. Ellos no se contentaron con esa excusa prescrita, sino que estaban ansiosos por tener la oportunidad de presentar su ofrenda al Señor. El Señor provee una alternativa. Pero noten que el hombre que puede y que no tiene un impedimento válido y rechaza observar la Pascua del Señor, estaba sujeto a la disciplina corporativa del antiguo pacto. Mis amados hermanos, este ejemplo nos debería estimular a tener un corazón como el de aquellos hombres de Israel, que aunque estaban impedidos por una causa justificada, aún así anhelaban estar presentes para adorar al Señor. El viejo adagio es verdadero aquí: cuando se quiere, se puede. Si usted quiere asistir, encontrará la forma de asistir. Cuando usted no asiste, no es porque usted no quiere estar, sino porque realmente usted está impedido, providencialmente obstaculizado de reunirse con el pueblo de Dios. Mi amado hermano, ¿qué tan santa es para ti la adoración del pueblo de Dios? ¿Es para ti algo vano? ¿Es algo simplemente que va a ocupar tu tiempo de la semana?
pero que realmente tu corazón no está allí. Mi amado hermano, y hoy lo voy a decir con libertad porque hay pocos parados allá atrás. Voy a meter el cuchillo un poquito. ¿Me lo perdonan? Quebranta el corazón del que se para aquí. Cuando al final no, ya cuando llevamos un tiempo, hay alrededor de 5 a 10 personas paradas ahí. Yo entiendo, mi amado hermano, que puede haber cansancio. ¿Sabes cómo se quita eso? Preparándose. Uno sabe que mañana va a adorar al Señor y que tiene que estar despierto y que no puede permitir que su mente divague y esté adormitado. Sabe que debe estar despierto, no solo a la hora de elevar himnos. Sabe que sus expositores estarán alrededor de 1 hora, que van a primeramente explicar el texto y luego van a aplicarlo. Sabe que debe estar despierto para que la palabra, como una espada, pueda atravesar el corazón. De ahí que sabe que el día anterior debe ir a la cama temprano. Sabe que debe ir en el tiempo de receso al baño. Hermanos amados, cualquiera puede sentir deseos de ir al baño durante la exposición de la palabra. Que no sea porque fuiste negligente y no fuiste al baño en el tiempo de receso. Los que tienen hijos, asegúrense de que vayan al baño. Eso es un asunto de usted, papá y mamá. Eso no es de ellos. Ellos son muchachos. Asegúrate de que ellos vayan al baño para que no tengan necesidad de levantarse durante el sermón. Yo sé que ellos no son cristianos y que harán como hacen algunos niños en la escuela. No tengo ganas de estar en clase. Voy a idear una trampa, ¿cómo se llama? Voy a idear algo. Maestra, quiero ir al baño. Él no quiere ir al baño. Él quiere escapar de la clase. Yo lo sé, yo lo hice. Mi amado hermano, tu hijo usará esa treta aquí también. Usted se asegura que él se levante y de verdad, aunque él tenga un imperioso deseo, él debería estar sentado escuchando la palabra de Dios. Ahora, si eso es con un niño, con un mayor, vaya, a veces he visto 5 personas al mismo tiempo levantándose y yéndose para allá. Ya soy viejo y he aprendido la prudencia un poquito. En mis primeros años lo hubiera mandado a sentar. Yo no voy a hacer eso. Y cualquiera puede tener un incidente. Asegúrese que sea un incidente real. Ya voy a aprovechar y voy a tomar el seguir. A veces estamos predicando y podemos ver por esos hoyos que están ahí. Puede virarse si quiere, para que vea los espejos. 7 u 8 personas allí, haciendo que, no sé. Desde aquí están conversando. Puede ser que estén haciendo algo importante para el Señor. No sé. Mi amado hermano, no hay cosa que sea más importante para mí cuando se está predicando la palabra que estar sentado ahí oyendo. Y si yo estuviera a cargo de algo luego del culto, van a tener que esperar los demás cuando se acabe. Pero yo voy a oír la exposición de la palabra. Una cosa más.
El problema de pararse es que usted no solo, usted está desconectado. ¿Sabe lo que está haciendo? Desconectando a todos los que están en el banco. Usted se imagina, mi amado hermano, que estemos predicando y que de pronto el Espíritu Santo está usando el sermón para una persona que está visitándonos y está atravesando a ese corazón con el Evangelio, y en ese mismo momento usted necesita ir al baño y usted se para y tiene que pasar por ahí y él tiene que echar sus piernas para atrás. Él debe dejarle pasar a usted. Esa persona también, todo lo que estaba pasando, se fue. Porque no consideró que no solo usted está perdiendo la concentración de lo que se está predicando, usted está haciendo un estorbo para que otros oigan la palabra de Dios. No todos los días nosotros echamos, vamos a usar un término cubano, una descarga. Por lo menos no todos los días, todos los domingos. Pero a veces cuando vemos una epidemia, debemos atacarla. En otras iglesias no permitirían que nadie, una vez que empiece el culto, entre y se pare. Ah, no, porque esa gente son demasiado estrictos. Esa gente aman lo que se está haciendo allí. Y no es porque me desconcentran. Porque si están allá atrás, yo digo, ¿qué están haciendo allí? ¿Y por qué están allá? No deberían estar. Y a veces yo estoy dirigiendo, o sea que no es ni que yo voy a predicar, no es algo personal. El ejemplo de David debe llamarnos a nosotros a considerar la reunión de los santos como algo preciado, mi amado hermano. Dios ha venido a visitarnos en esta mañana. Él ha venido a hablar a tu corazón. Nosotros debiéramos tener la disposición de Samuel cuando Dios le llama. Al principio él pensaba que era simplemente que Isaí quería hacer algo con él. Isaí, un hombre sagaz, con años en su vida espiritual, se da cuenta y le dice, hijo mío, no soy yo el que te está llamando, ese es Jehová. La próxima vez que te llame, tú dirás, heme aquí. Esa es la disposición que tú y yo debemos tener cuando nos reunimos con el pueblo de Dios. Venimos a reunirnos con aquel a quien nuestra alma anhela y desea. Queremos elevar a Él las más hermosas, bíblicas y teológicas de las canciones. Y queremos luego que Él venga con su santa palabra y la aplique como una espada en nuestros corazones. Queremos no solo conocer cuál es la voluntad de Dios, queremos vivirla. Y para eso debemos estar conscientes de todo lo que se hace y se dice. Todo cuanto se hace en la adoración, mi amado hermano, no es incidental, es pensado. No en crear un efecto simplemente emocional. Está hecho con el deseo de crear un efecto radical en tu vida. Dios quiera, mis amados hermanos, que en estas cosas que hemos hablado en esta mañana, podamos manifestar confianza en Dios y reverencia a Él. Vamos a orar. Señor, nosotros reconocemos que vivimos en un mundo incierto, pero nosotros queremos manifestar nuestra confianza en ti. Queremos manifestar nuestra confianza en ti porque, Señor, tú eres nuestra luz. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro gran refugio. Nosotros queremos manifestar
nuestra confianza en ti, viendo la adoración pública como algo deleitoso. Nosotros queremos también, como David, decirte que queremos demandar una cosa: estar en tu casa todos los días. Señor, tú has prometido visitar a tu pueblo cuando te elevan alabanzas. Nosotros queremos estar allí porque lo importante es que tú estás. Concédenos, oh Señor, el poder absorber cada cosa que hacemos en la adoración para nuestro crecimiento en gracia y para que tú seas glorificado en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.